metámonos a hablar de lo que fue el título de la Sportiva. Ya conversamos un poquito en el inicio, Gianluca. Antes de que comenzara la liga, un día nos topamos, no sé si viniste acá o fue en otro lugar por el tema del básquetbol femenino. Y cuando te pregunté del equipo de Liga 2, me dijiste un equipo de muy joven. Uh-huh. Finalmente, cuando lo fuimos viendo el equipo, claro, extremadamente joven, pero que se tomaron un desafío y se lo tomaron en serio. Y con ese equipo muy joven, finalmente conseguiste el título. ¿Cómo viste la temporada con este equipo en una Liga 2 que también fue muy entretenida a mi modo? Bueno, eso creo que es la palabra que resumiría el trabajo de este equipo en particular. Fue entretenido dirigirlos, se llevaban muy bien entre ellos, con cosas propias de jugadores tan jóvenes, pero entretenido porque se iba viendo harta evolución partido a partido, semana a semana, entrenando de distintos jugadores, no solo los que llevaron el peso de la campaña, sino que de los más chicos. Y como dije al principio, dividimos muy marcadamente la fase regular con los playoffs, porque le dimos mucho espacio a los jugadores jóvenes en fase regular. Más o menos sabíamos que íbamos a dominar nuestro grupo. Es importante que la gente lo sepa, porque cuando en la temporada regular tú entrabas de repente con un quinteto inicial donde estaba Donoso, donde estaba Murray, donde realmente era joven el equipo y jugaban 30 minutos. Sí, bueno, el Pedro Pablo Donoso fue titular hasta el primer partido de la semifinal. 17 años. 17 años, sí. Cumple 18 a fin de año. Y el Lucho, si bien nunca fue titular, jugaba minutos de titular, obviamente. Importantísimo en la final con Huachipato. Sí, y ese tándem con el Mati La Rivera creo que fue diferencial en la liga. Son los dos muy chicos. Lo que me sorprende ahí, Benjamín Aguilera, que también, imagínate, 23 años, lo que juega Aguilera. Sí, él era el experimentado del equipo, junto con el Mati Herrera y un poco el Martín Morales. Pero lo que te decía, los bases jugaban muy bien uno por el otro, pero también jugaban muy bien juntos. Así que ellos nos daban otra dimensión como equipo, nos hacían jugar a otra velocidad y para la edad que tienen, cada uno en su forma, sabían llevar muy bien a los compañeros. No es fácil administrar la pelota a Wallace, por ejemplo. ¿Tuviste una vez al Benja Herrera en el equipo? Para que se haga cargo de la base, lo conversábamos también en algún momento. Necesito a ese que administre el juego cuando corremos y cuando no. Uh-huh. Pero ¿te parece la Rivera? Le da la responsabilidad, juega las cortinas directas increíbles, toma decisiones temprano en el reloj de posesión. Y son buenas decisiones, son buenos tiros, bien armados mecánicamente, control del dribbling, siempre en balance. Y siguen siendo jugadores muy jóvenes, pero volvemos a lo mismo. O sea, le das una tarea, le das responsabilidades, toma el desafío tú de que se puedan equivocar, pero finalmente te responden. A eso me refería un poco antes. Igual sería más barato para los equipos encontrarlo ellos que venir a buscarlo, porque sé que ya los vinieron a buscar, como pasó con el Gaspar, como pasó con el Benja, como pasó con el Benja Aguilera. Además porque podían venir a buscarlos para ahora. Claro, sí. Pero por eso digo, jugadores hay, el tema es darle la confianza de jugar. Yo al Lucho el año pasado con 15 lo hice jugar de titular algunos partidos en la Liga Nacional. Metió tiro bueno. Mitad de cancha. Y eso fue en playoff. ¿En playoff frente a Leones o no? Contra Osorno. Con Osorno. Entonces, yo estoy seguro de hacerlo y lo voy a seguir haciendo probablemente donde esté, independiente de los nombres propios. Creo que hay jugadores con talento en Chile, generalmente en esa posición de como este combo 1-2. Y lo que les falta es el lugar donde equivocarse, donde tomar decisiones y que le pongan reglas también. Exacto. Y que los retos vengan por no cumplir las reglas, no por coartarle el talento. Sobre todo en el caso del Lucho, que es un poquito más salvaje para jugar que el Mati, que es más cerebral. Y por eso te decía que esa combinación de ellos dos funcionó muy bien. Como obviamente cometían errores o tenían partidos dispares uno y otro. Pero a la larga creo que dominaron la liga en su posición los dos, y sabiendo que teníamos
un extranjero de otra jerarquía, de otra edad también. ¿Cómo se adaptó? Al parecer muy bien, ¿ah? Ya lo conocían varios, tú lo conocías a Wallace, pero se notó muy buena química. Al menos lo que se mostraba él mismo en las premiaciones, O sea, juntando a los chicos. Por ahí tenemos algunas imágenes de lo que fue el último partido allá en Talcahuano. Sí, bueno, hasta en eso se maneja porque hubo ahí unos problemitas en la fase regular, pero de ahí para adelante entendió el rol que tenía, la edad que tenían los compañeros Claro. y la verdad los apoyó mucho. Y también los otros sabían que en los momentos calientes había que pasarle la pelota a él y no a otro jugador. Buena Liga 2 del Pancho Pavés, ¿ah? Me gustó verlo jugar, metiendo ese tiro. Un jugador que defensivamente fue de los mejores de la liga. Para mí el Pancho Pavés en la posición de base, de guard. Como viste la serie, la ganaron finalmente 3-0. Te enfrentabas a un entrenador que también con experiencia en postemporada. Yo creo que no prepararon bien el primer juego. Y después no hubo cómo solucionar lo que ustedes de alguna manera traían. ¿Cómo viste la final? A ver, primero respecto a Pavés, sí, efectivamente jugó bien, metió más de 3 puntos de lo que hubiéramos esperado, en realidad el equipo entero. Sí. Pero ahí también va lo que hablábamos antes. En la transmisión de los partidos hablaron mucho de la diferencia de presupuesto, que un equipo se haya armado para subir y el otro no. La verdad, nosotros tomamos la decisión de nuestro presupuesto, gastarlo en jugadores como los que estábamos hablando, todos menores de 23, y ellos optaron, a lo mejor con un presupuesto menor, en jugadores como el Pancho Pavés o como el extranjero que tenían. Exacto. Y la verdad, la final fue difícil. Nosotros sabíamos que era un equipo combativo, metió muchos más puntos de los que venían metiendo en su serie. Esos duelos también fueron interesantes, también lo que muestra Lino, que para mí también es un jugador top 15 por lo menos de nacional. Sí, bueno, una cosa que probablemente no se sabe es que después de llamar al Benja Aguilera para que volviera, el segundo jugador que yo llamé fue a él, porque lo tuve en una selección universitaria. Lo que hiciste a Lino. Y no se atreve a salir de Concepción, ese es el problema, porque lo sigo llamando. Seguro. Pero sí, ellos tenían buen equipo, tenían talla, que era donde a lo mejor nosotros sacábamos ventaja en algunos puestos cuando jugamos en nuestra zona. Y como te decía, promediaron mucho más puntos y más triples de lo que venían metiendo en sus series. Nosotros también empujamos a los equipos a jugar más posesiones, pero el nivel de acierto de ellos también nos empujó a nosotros a tener que jugar mejor. Y salvo el último partido que nos bajaron el goleo, no lo pudieron hacer, pero también nosotros el segundo tiempo con esa zona matchup que hicimos los pudimos controlar. Creo que metieron 20 y algo puntos en el segundo tiempo, y eso al final nos terminó dando el triunfo. Campeón Santi y Sí. la gente, campeón de Liga 1 en momentos muy importantes en las últimas 2 temporadas, Leones con zona clave. ¿De dónde va? Tú no solamente ahora, sino que por momentos esa zona matchup con ajustes de diferentes formas, dependiendo a quién tengas, también la utilizas. Cuando se ocupa bien una zona o cuando la utilizas cuando realmente la necesitas, te cambia los juegos y sobre todo te cambia algunas cosas en este tipo de partidos que son finalmente series de postemporada. Podéis tirar una zona después de no haberla puesto a lo mejor en 60 minutos, en 50 minutos. Y tiráis la zona y se sorprende el rival, se caen 2-3 veces y sacaste un juego. Sí, nosotros lo hicimos un poquito por necesidad en el partido 2, una zona más convencional, y nos reventaron a triple. En el partido 3 lo entrenamos, lo de la zona matchup, y lo hicimos muy mal el primer tiempo. También nos castigaron por errores individuales de concentración. Y yo tenía claro que por cómo jugaban ellos, para emparejarle el poste bajo, era una buena herramienta, pero si los jugadores no lo ejecutaban como lo hicieron en el segundo tiempo, probablemente hubiera durado un par de posesiones y nada más. Ellos también tuvieron problemas para resolverla. En el último cuarto perdieron, si no me equivoco, 4 o 5 pelotas por 24 segundos, además de 3 o 4 tiros que fueron en la bocina. Así que por eso te decía que dominamos defensivamente ese último cuarto, sobre todo por el segundo tiempo. Y al final, como digo siempre, a pesar de que este equipo atacaba muy bien, metíamos muchos puntos, sobre 80 puntos por partido, terminamos ganando con la defensa, que es lo que a mí me gusta y creo que es lo que hacemos mejor y lo que me hizo pasar harta rabia durante el semestre. Encontraron avanzada la liga a Caicedo,
cómo llegó finalmente y un jugador con un rango, digamos, para proteger el aro. También joven. También muy joven. ¿Cómo se da su llegada y finalmente de ensamblar a un extranjero con tanto rango, sobre todo de salto? Mira, la verdad nosotros andábamos buscando, o sea, yo andaba buscando a Folmer hace mucho rato, desde que terminó de jugar en Argentina, y a mí a Caicedo me lo habían ofrecido antes, y yo se lo había pasado a Alemán de Conce. Y Instituto al final hubo un cambio de entrenador, lo quisieron retener para jugar la Liga de Desarrollo y los playoffs de Liga Nacional, y por eso no arregló en Concepción. Y yo traje a Folmer cuando el club me dio el presupuesto para poder hacerlo. Cambiaste uno. Y en paralelo tuvimos un problema con el Uriel, que era el extranjero que había. Y Folmer no venía a reemplazarlo él, era una ficha sub-21 y el que se nos iba era sub-23. Y el último día literal de inscripciones, teníamos listo un argentino que jugaba con Folmer, que era más chico, y jugaba de perimetral. Y yo tiré por si acaso con Caicedo, ofrecí menos plata de la que nos habían pedido, por si pasaba. Y la agarraron. Hubo agua en la piscina y durante el día hicimos el acuerdo, fichamos, pagamos el lock y lo pudimos inscribir para que llegara a los playoffs. Pero de alguna manera también en las características del jugador es de alguna manera lo que lo que busca. Atleticismo, poder defender, cambiar tiros, que si le decís ven de arriba defendiendo, lo va a hacer. Mira, obviamente nosotros jamás buscamos un 5 estático que nos frene ni nada por el estilo, pero además él durante los playoffs marcó perimetrales, marcó tiradores. Exacto. Se desarrolló harto acá, los 32 puntos que metió, yo creo que no lo había metido nunca en su carrera. Iba a decir lo mismo, porque tampoco es que es uno que tiene muchos recursos a la hora de poder de tener definiciones. Pero tiene buena ética para trabajar, tiene mucho margen para crecer, aprende. Me hablaba cómo ha ido aprendiendo de los jugadores con los que ha jugado allá en Argentina y con el atleticismo que tiene, creo que no tiene techo. Es un gran jugador, ya tocó la selección de su país y probablemente lo vamos a empezar a ver más seguido porque realmente ya juega bien haciendo ciertas cosas, pero además tiene como para poder seguir creciendo.